Cambiando de tema, a 10 días de la inauguración de la ciclovía Gran Tenochtitlán, que recorre toda la calzada de Tlalpan, y para hablar más sobre su operación y los retos que ha enfrentado, pues agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio Javier Hidalgo, coordinador general de Pilares de la capital, próximamente secretario de Deportes de la Ciudad de México. Javier, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Héctor, un gusto. De entrada, comentar que que mucha gente no lo sabe, pero tú estuviste encargado de la construcción de la ciclovía, ¿no? Es un trabajo de obras directamente, de la Secretaría de Obras, pero pues tú estabas ahí al tanto de cómo iba el diseño y todas las negociaciones, las discusiones. Como arquitecto y de manera además sin recibir ningún ingreso, nos plantearon la cuestión de poder plantear cuál sería el concepto para esta ciclovía, porque tiene que ser un concepto totalmente diferente. La calzada de Tlalpan es una carretera, en realidad, y entonces pues implicaba otro tipo de proyecto, y pues sí, hicimos conceptualmente el proyecto con Rogelio Mora Pinto, que es un excelente compañero ciclista, ambos ciclistas y ambos arquitectos. Y fue todo un reto, ¿no? Lleno de dificultades. Pues sí, porque es un diseño hecho a la medida. O sea, es como hacerse un traje en función pues, de cómo te vas moviendo. Entonces no era hacerlo, ponerlos con fibicis y ya, sino habría que ir midiendo cada tramo desde las cuestiones de inundaciones, es decir, los topográficos, el recorrido de las personas, cómo vivían la calzada de Tlalpan en cada tramo, que se vive de manera diferente, aunque en general pues Tlalpan era una calle inhóspita para las personas, oscura, porque pues sin dominaba durante décadas, el tema del automóvil, y durante décadas, desde que había el tranvía y luego con el metro, pues no se modificaron los usos y vive esta circunstancia de ser todo lo que está alrededor de las grandes vías, pues son poco humanas, son muy inhóspitas. Entonces con la ciclovía habría que darle también ese sentido a una calle tan importante, de poderla humanizar, de poderle dar esa escala peatonal a la calle. Javier, me interesa mucho que hablemos aquí en público con la audiencia de Milenio de qué pasó en los tramos más complicados, que hubo muchos señalamientos y que era peligroso y se fueron corrigiendo, pero toda esta negociación que hay de repente con las áreas encargadas de la vialidad, que lo que defienden es, o lo que temen es que una ciclovía vaya a entorpecer la circulación de vehículos, y del otro lado pues la defensa de las personas que viajan en bicicleta, no se hace tan pública, ¿no? Bueno, siempre los ingenieros de tránsito que han existido, su preocupación es cómo se mueven los automóviles. Entonces ahora habría que entender cómo se mueven las bicicletas y los peatones, porque el proyecto incluyó también accesibilidad universal en todas las banquetas. Sí, hay zonas que quedaron preciosas. Iluminación peatonal y para ciclista, que también es muy importante. Se reubicó el comercio ambulante de muchos lugares. Y bueno, pues el principal reto que tiene esta ciclovía es que es la primera ciclovía de recorrido continuo. No tiene ningún semáforo, no hay nada que la detenga, pero convive con una carretera, que es Tlalpan, que la intención es bajarle la velocidad, porque ahorita tienen su permiso de 80 kilómetros por hora, bajarla a 50. Y la dificultad mayor es ya cuando te desincorporas de la vía, das vuelta a la derecha, que se entienda que la prioridad la tienen los ciclistas. Entonces, si tú vas en el carril pegado a la ciclovía y viene un contingente de ciclistas, te tienes que parar y esperar hasta que pase el último, porque esa es su prioridad. La mayor dificultad obviamente se da cuando pasas de una carretera de alta velocidad a otra, como Viaducto, como Río Churubusco, claro, como Ermita, que entonces lo que tienes que hacer es reducir la velocidad. Entonces se aplicaron una serie de diseños, como es un trenzado que obligaba a los automovilistas a entrar desde mucho antes para que entonces pueda tener con mucha claridad que viene el ciclista y dar la vuelta a la derecha. Y entonces ahora el punto de conflicto mayor es el bajo puente de Tasqueña,
porque sí lo planteamos desde el principio. Si vamos a hacer esta ciclovía, ese tramo, ese carril tiene que ser confinado, no puede ser compartido. Y hasta ahí andábamos cuando de repente alguien lo hizo compartido. Entonces hablamos con el... Pues sí, de esto que te decía, de esta operación interna del gobierno que luego cuesta trabajo ¿qué entender, pasó? ¿no? Y entonces cuando el secretario de Obras dice, no, claro. Entonces nos fuimos a recorrer y algo que sí visualizamos es que tenía un charco permanente. Y entonces... ¿Y ya se resolvió esa inundación? inundación? Sí, porque se pensaba que eran fugas o no sabíamos qué es, porque además fuimos en época que no era de lluvias. Y no, es el agua freática que se filtraba y que escurría. Y entonces se tuvieron que hacer obras específicas para dar conducto a eso. Impermeabilizar, otra vez pavimentar todo ese bajo puente y confinarlo con unas dovelas de 60 centímetros de alto. Déjame regresar a lo que dijo la jefa de gobierno en la inauguración de la ciclovía. Ella equiparó el uso de la bicicleta en la ciudad como un acto revolucionario y dijo que la construcción de la ciclovía es una nueva manera de entender la ciudad y de dejar de priorizar solamente un modo de movilidad. Eso es muy importante. Es muy importante porque pues quienes hemos usado la bicicleta nos sentíamos parte de una rebeldía cotidiana, de algo que dices es ¿por qué tengo que usar el coche? ¿Y por qué solo debe de dominar en el espacio el automóvil? A mí me ganó la jefa de gobierno, volteé a verla, dije qué bien, o sea, cuando habla de este hecho, porque efectivamente quienes iniciaron este trayecto para lograr que en la ciudad haya infraestructura ciclista ha sido un batallar enorme para generar esta conciencia desde la época de las primeras rodadas de 1991 con el paseo, con el movimiento bicicletero, ¿no? Y entonces, y luego bicitecas, y luego el paseo de todos, y entonces se fue generando conciencia. Que eso es importante decirlo a la audiencia. La persona con la que hablamos esta tarde aquí en el estudio tiene 30 años peleando por que se reconozca la bicicleta como un medio de transporte válido en la ciudad y por humanizar las calles, ¿no? Sí, y la verdad es que ya ves un avance enorme. Esa vez cuando movilizamos bien, estos están locos como infraestructura ciclista, que la ciudad está hecha para el coche, pues sí, se estaba hecha para el coche, efectivamente, bueno, pero es viable. Y ahí quedó el momento de tu abrazo con Arely Carreón, otra veterana luchadora por estos espacios, Javier. Toda la vida. ¿Qué le dices, entendiendo esto que dice la jefa de gobierno y que pues resulta, la verdad, muy importante, sobre todo si se ejecuta hacia adelante lo que ella prometió, los 300 kilómetros más de ciclovías? ¿Qué le dices a la gente que todavía piensa que hacer una ciclovía en Tlalpan es un error? Pues es que es la salida, ¿no? Dicen que genera tráfico las ciclovías. Y pues lo que decimos es que lo que es inviable es el modelo del automóvil como modelo para todos, porque no cabría una ciudad, no le habría manera de dar cupo a que todos nos moviéramos en coche. Entonces, usar el transporte público, la bicicleta, caminar, significa darle curso y salida a la movilidad de todos. Y se enojan, por ejemplo, se enojaron Zuckerman y de Mauleón, que escribieron de que hicieron mucho tiempo en el tráfico, como si fuera culpa de los policías de tránsito, cuando pues obviamente la causa del mal pues es que tengamos muchas personas usando coche, que ocupa mucho lugar, y una sola persona en cada coche. Entonces, todos los índices internacionales de congestión ubican a la capital del país como la más congestionada del mundo o entre las primeras 5. Javier, ¿se van a hacer las ciclovías paralelas a Tlalpan que se anunciaron? Perpendiculares. Perpendiculares, sí, esa es la idea. Del Norte, el Eje 6, Miguel Ángel de Quevedo. La idea es buscar los circuitos perpendiculares a Tlalpan, porque ahorita si tú ves el mapa de ciclovías está de ahí hacia el poniente, pero hacia el oriente no hay. Y sí es muy importante ese cruce que era difícil, bueno, tú creo que lo haces muy seguido, ese cruce de Tlalpan, ¿no? Que es muy difícil entonces dar esos circuitos que permitan que la calzada de Tlalpan pues tenga pues como los ríos que vayan fluyendo hacia allá, y esa es la intención, además de otras ciclovías que también hacen falta.
Bien, pues ya lo estaremos viendo en los próximos meses, ojalá, y este impulso que se vio se vea reflejado. Entendemos que pues no a todo mundo le gustan los cambios, pero son necesarios para ir hacia mejores ciudades, ¿no? Aquí sí es muy importante, no les gusta, yo creo que mucha gente sí la ve bien, y además el cambio sí es impresionante. Aquí lo que a mí me preocupa es que los automovilistas sí se acostumbren a darle prioridad a los ciclistas al dar la vuelta a la derecha. Ese es el único tema, porque esa ciclovía es muy rica para circularla, sí, porque te digo que no paras, entonces vas continuo y se vuelve un territorio de paz. Ahí van los ciclistas y vas tú a tu ritmo, ¿no? Con las flores y con los árboles que están del lado derecho, pues que te permiten convertirlo en un territorio de paz, y cuando ya de repente llegas al Zócalo, entonces es una cosa mágica. Pues hay que decírselo al secretario Pablo Vázquez, responsable de pues, la policía, que sus subalternos pues ayuden a que esto funcione, porque si no hay compromiso de todo el gobierno, sí, pues no, es un tema. Puede no avanzar, ¿no? El tema de las motociclistas que se colocan todavía, ahorita que pasé había 2 automóviles estacionados dentro de la ciclovía, y pues se tiene que hacer un proceso como el de División del Norte, donde ahí estaban las grúas y estaban haciendo el operativo, y pues claro, la mayoría está de acuerdo, pero bueno, por 1 o 2 que fallan nos ponen a todos en mal. Javier Hidalgo, muchísimas gracias.